Todos bienvenidos. Me confirman por favor a través del chat si me están escuchando. Te escuchamos bien. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Natalia Pira, soy consejera académica del CECAP de Facatativá y pues a partir de este momento los voy a estar acompañando en el primer taller de la competencia Camino al Éxito Unadista, que nos va a permitir desarrollar y afianzar algunas competencias en torno a los hábitos de estudio, al manejo de nuestras emociones y el proyecto de vida profesional. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me permiten acceso para compartir pantalla. Ya te van a compartir acceso. Ok, muchas gracias. Mientras tanto, pues les voy contando la competencia que vamos a manejar el día de hoy. Irá en torno a las estrategias y hábitos de estudio que pues debemos nosotros ajustar para avanzar en procesos de educación a distancia. Listo, Natalia, ya tienes acceso, puedes compartir pantalla. Ok, gracias. Vamos ahora a través del chat, logrando visualizar mi pantalla. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como el tiempo es muy corto, vamos a dar inicio de manera inmediata con este primer taller. Como les decía, es la primera sesión de los talleres de Camino al Éxito Unadista. Hoy vamos a trabajar puntualmente el tema estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio. Este taller se denomina Saber Aprender y fue diseñado por nuestros practicantes de psicología, Carlos Mora y Alexandra Albornoz. Para iniciar entonces con la temática, vamos a reconocer cuáles son los objetivos que hemos trazado para esta sesión y vamos a reconocer un poco también cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy. Entonces, los objetivos que pretendemos alcanzar con el desarrollo de este taller es que ustedes puedan tener conocimiento de las diferentes estrategias de aprendizaje que ustedes pueden aplicar para favorecer su proceso de estudio en ambientes virtuales de aprendizaje. Para alcanzar este objetivo general, entonces lo que queremos nosotros es generar dos estrategias específicas, que la primera de ellas es que ustedes puedan lograr identificar los diferentes factores que pueden dificultar su proceso de aprendizaje. Y el segundo es que ustedes, con base en ese autodiagnóstico, puedan tener desarrollo de diferentes estrategias que les permitan aplicar unos hábitos de estudio y unas estrategias de aprendizaje que estén de acorde al modelo de educación virtual y a distancia, que es el modelo en el que nosotros estamos trabajando. La agenda que vamos a tener hoy vamos a tener un taller bastante participativo, lúdico, de tal forma pues que ustedes puedan aprender haciendo. Primero vamos a iniciar con un video de concentración, luego vamos a tener un ejercicio un poco más teórico en el que vamos a hablar de lo que son las estrategias de aprendizaje y los hábitos de estudio. Luego hablaremos entonces o profundizaremos en torno a lo que es la procrastinación, los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje. Este concepto teórico luego lo vamos a aplicar a través del análisis de un caso, el caso del estudiante Andrés, en el cual pues ustedes van a desarrollar una serie de interrogantes y vamos a poder hacer un diagnóstico de los hábitos inadecuados que está aplicando este estudiante y desde la teoría que vamos a compartir a continuación, los consejos y las estrategias que vamos a ver a continuación, pues nosotros mismos hagamos como una especie de acción de mejora para que ese estudiante Andrés pueda mejorar sus hábitos de estudio. Entonces vamos a dar inicio acá con la primera parte de nuestro taller, que es una dinámica de concentración y memoria. Me voy a permitir compartir
un video. La idea es pues que ustedes estén muy atentos al mismo. Vamos a resolver una serie de acertijos. Entonces, en la medida en que vayan saliendo los acertijos, yo quisiera leerlos a través del chat, que ustedes traten de darme las respuestas, de resolver precisamente estos acertijos. Por favor, me confirman también si están logrando escuchar. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, pero quisiera entonces confirmar si logran escuchar el audio del video. Mira, no se escucha el audio. Un segundito, por favor. ¿Me confirman, por favor, si ahora sí están logrando escuchar? No, señora. No, señora. No, señora. Vamos a ver acá cómo podemos compartir el audio. Permítame un segundito. Ok, creo que ahora sí. Entonces, ¿mejor ahora? Una vez más te pondremos a prueba con desafíos mentales. Tendrás 10 segundos para resolver cada uno. Recuerda que en cualquier momento puedes pausar el video si necesitas más tiempo. ¿Listo? ¡Comencemos! Frente a ti hay 3 cofres. Dentro de uno de ellos hay un tesoro valuado en millones, pero en los otros 2 no hay absolutamente nada. Cada cofre lleva una etiqueta. El primero dice aquí está, el segundo dice aquí no está, y el tercero dice no está en el primero. Sabes por el letrero enorme en la pared que solo una de las etiquetas dice la verdad. ¿Cómo le harías para llevarte a casa el tesoro? Tratemos de resolverlo juntos. Recuerda que solo una etiqueta dice la verdad. Si el tesoro estuviera en el primer cofre, entonces el 1 y el 2 serían verdad, por lo que se rompe la regla. El tesoro no está en el cofre número 1. Si el tesoro estuviera en el cofre 3, entonces el 2 y el 3 serían verdad. Así que tampoco puede ser. Si dijiste el cofre 2, estás en lo correcto. Esta es la única forma en que solo uno de los cofres diga la verdad. En este caso, el número 3. Aquí tenemos 3 cerillos. ¿Crees que puedas convertirlos en 6 con tan solo 2 movimientos? Te daré un poco de tiempo para pensarlo. Es más sencillo de lo que aparenta. Esta es la respuesta. Tan solo mueve estos 2 y listo. Tendrás un 6 en números romanos. ¡Felicidades! Hoy es tu cumpleaños. ¿No lo es? Pretendamos que lo es. Al parecer tendrás una fiesta a la que acudirán 7 invitados y un delicioso pastel. Tienes que cortar el pastel en 8 rebanadas iguales para ti y tus invitados con tan solo 3 cortes. ¿Por qué? No lo sé, así es el acertijo.
¿Cómo lo harías? Si aún no lo descifras, te diré cómo. Haz un corte vertical para dividir el pastel en dos. Luego haz otro corte horizontal para de nuevo dividirlos por la mitad. Y finalmente haz un corte lateral por la mitad del pastel de esta manera. Así obtendrás 8 pedazos igualitos. Y hablando de cumpleaños, en tu fiesta te han regalado 2 relojes. Uno es de juguete y otro es de verdad. Con tan solo verlos, ¿puedes descifrar cuál es cuál? ¿Lo resolviste? Este es el de juguete. Es muy sencillo en realidad. Verás, el minutero es demasiado grande para dar la vuelta, por lo tanto no podría dar la hora. Daniel viaja en su auto desde París hasta Roma a una velocidad de 80 km por hora. 2 horas después, Mateo sale de Roma a París manejando su auto a una velocidad de 120 km por hora. Sabemos que la distancia entre París y Roma es de 1400 kilómetros. Supongamos que no necesitan detenerse en ningún momento y su velocidad es siempre constante. La pregunta es, cuando los coches se encuentren, ¿quién estará más cerca de París? ¿Daniel o Mateo? ¿Lo resolviste? En realidad es más fácil de lo que crees. La respuesta es ambos. Cuando los coches se encuentren, ambos estarán en el mismo lugar. Por ende, ambos estarán igual de cerca, tanto de París como de Roma. Aquí tenemos otro acertijo de cerillos. Como ves, esta ecuación está mal. ¿Puedes corregirla? Ojo, solo puedes mover un cerillo y no se vale romper ninguno de ellos. Piénsalo bien. En realidad hay más de una respuesta a este acertijo. Yo encontré 3. La primera es mover este cerillo de esta forma para que sea 8 menos 4 igual a 4. La segunda es pasar este cerillo para acá para que nos dé 5 más 4 igual a 9. Y la tercera es tan solo girar este cerillo para que nos dé 0 más 4 igual a 4. Si encontraste alguna otra, déjala abajo en los comentarios. Observa cuidadosamente esta serie de números y dime qué número sigue. Para resolverlo tendrás que pensar de una manera creativa. Te daré un momento para que lo pienses. Tiempo. La respuesta es 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Te explico por qué. La respuesta a este acertijo no se basa en una operación matemática, sino en nombrar el número que sigue en voz alta. De este modo, 1 se convierte en un 1, mientras que 11 es 2, 1 y 21 es un 2, un 1. Y así sucesivamente hasta la última línea que tiene un 3, un 1, 2, 2 y 2 unos. Te dije que necesitabas mucha imaginación. Esta es bastante sencilla. Mira la imagen cuidadosamente y dime cuántos cuadros ves. Recuerda que puedes pausar el video si necesitas más tiempo. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿18? ¿26? ¿31? No, la respuesta es 40. ¿No me crees? Cuenta conmigo. Comencemos con los primeros 16, los más fáciles. Y con estos dos son 18. Si agregamos estos 8, llevamos 26. Con estos otros 4 serían 30. Más estos 2 y estos otros 2 son 34. Más el de en medio, 35. No nos olvidemos de estos 4, que nos dan 39. Y con el cuadrado más grande tenemos 40 cuadrados en total. Acaban de nacer 2 pequeñas bebés. Ambas tienen la misma madre. Nacieron en el mismo año, en el mismo mes, en el mismo día y al mismo tiempo. Pero no son gemelas ni mellizas. ¿Cómo esto es posible? Es sencillo. Estas 2 pequeñas tienen una hermana más y son trillizas. ¿Qué número sigue en esta sucesión numérica?
La respuesta es 1001. Esta secuencia de números sigue los números que no contienen una letra E en su escritura. El siguiente número sin la letra E dentro de su escritura es 1001. Esto es todo por hoy. Esperemos te haya gustado el video y compartas los acertijos con tus amigos. No olvides suscribirte para ver nuestros videos cada semana. Nos vemos a la próxima. Ok, bueno. Entonces, vimos algunos acertijos que nos permitieron poner en práctica alguna serie de estrategias y hábitos de estudio. Entonces, me gustaría leerlos a través del chat y que ustedes me digan cuáles son las estrategias que ustedes lograron identificar para desarrollar estos ejercicios, qué estrategias pudieron aplicar, qué hábitos pudieron aplicar. Interpretar o mejorar las preguntas, sí. Permítame un segundito, es que no estoy logrando acá visualizar el chat para poderlos leer. Interpretar mejor las preguntas, ok. Vamos a hacer como una articulación con lo que nosotros hacemos diariamente en nuestros procesos de aprendizaje. Por acá me dice Marcela, pensar diferente, dar diferentes opciones. Cuando ustedes están haciendo sus procesos de aprendizaje para desarrollar sus labores académicas, generalmente, ¿cuáles son esas estrategias o hábitos de estudio que ustedes pueden aplicar? Lecturas complementarias, concentración, muy bien. Pensar diferentes opciones. Claro que sí. Y esa pues es la idea justamente de este ejercicio. Uno, que nos podamos un poco despertar hasta hora del día en que ya pues hemos hecho diferentes actividades y estamos un tanto agotados. Y la otra es que podamos revisar y hacer como un ejercicio analítico frente a cuáles son los hábitos y las estrategias de aprendizaje que nosotros aplicamos diariamente en nuestros procesos de formación. Vamos entonces ya con este ejercicio como introducción a hablar un poco de lo que son los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje. Y aquí me gustaría también que ustedes me pudieran compartir qué entienden ustedes cuando hablamos de estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, si yo les digo qué es una estrategia de aprendizaje, ¿qué se les puede o qué se les viene a ustedes a la mente frente a lo que es una estrategia de aprendizaje? Crear, muy bien. Beatriz nos dice crear. De manera general, cuando hablamos de estrategia, ¿qué se nos ocurre? O a qué se creen ustedes que hace referencia? Organizar nuestro tiempo, muy bien. Buscar de alguna manera realizar alguna cosa en específico. Ok, y cuando hablamos de hábitos de estudio, ¿a qué habrá referencia o qué entienden ustedes por los hábitos de estudio? Disciplina. Rutinas, métodos, actividades, inversión de tiempo. Claro que sí.
organización, planificación, optimizar el tiempo. Entonces, para comenzar a hablar de hábitos de estudio y de estrategias de aprendizaje, se hace totalmente importante poder comprender a qué hacen alusión cada uno de estos términos. Entonces, veamos el primero. Hábitos de estudio. Ahorita lo vamos a retomar, procrastinar. ¿Qué son los hábitos de estudio? Entonces, cuando nosotros hablamos de los hábitos a nivel general, cuando hablamos de un hábito, hablamos de un conjunto de conductas que nosotros aprendemos a través de la repetición. Es decir, que es una acción que tanto repetirla, nosotros la internalizamos y la hacemos casi que de forma automática. A esto nosotros lo denominamos como un hábito. Dicen los estudiosos del tema que para poder adquirir un hábito se debe desarrollar una acción o una conducta 30 veces seguidas para que nosotros la convertamos en un hábito. Entonces nosotros en la vida cotidiana tenemos una serie de hábitos, dentro de ellos, por ejemplo, hábitos de higiene como cepillarnos los dientes, como bañarnos, hábitos alimenticios como, no sé, comer comidas saludables, comer frutas, comer verduras. Es decir, nuestra vida diaria está llena de hábitos, de acciones que son repetitivas y que pues de tanto de realizarlas las internalizamos y casi que las hacemos de forma automática. Un ejemplo de ellos que podemos traer a colación es cuando está aprendiendo uno a conducir. Cuando está uno aprendiendo a conducir es muy consciente de cómo debe oprimir los pedales, cómo debe colocar los cambios, cada cuánto debe colocar el cambio para que el carro no se vaya a dañar, y todas estas acciones nosotros las pensamos, ¿cierto? Al principio como que pensamos y pensamos cómo lo tenemos que hacer, pero después con la práctica esto se vuelve casi que un proceso automático, ¿cierto? Y nosotros lo vamos desarrollando sin ni siquiera pues, estar pensando o todo el tiempo estar pensando en cómo le voy a meter el cambio, cuándo le voy a meter el cambio, ¿cierto? Pues esto se logra a través de un ejercicio práctico, es decir, de la repetición de acciones. Cuando hablamos de hábitos de estudio, entonces hablamos de esa serie de acciones constantes que debemos tener dentro de nuestros procesos de aprendizaje para favorecer precisamente estos procesos de aprendizaje. Aquí estos autores, Albarrán, Jiménez y Beltrán, nos dan una definición estricta que nos dice: son los modos constantes de actuación con que el estudiante reacciona ante los nuevos contenidos para conocerlos, aprenderlos y aplicarlos. De una manera muy sencilla, los hábitos son acciones o conductas que se repiten y genera una estructura cognitiva. Cuando nosotros iniciamos un proceso de aprendizaje en unos ambientes virtuales de aprendizaje, pues sin duda alguna tenemos que desarrollar unos procesos de aprendizaje, pero también tenemos que desarrollar unos procesos de desaprender algunos hábitos que nosotros usualmente aplicábamos en la educación tradicional, ¿cierto? Que distan mucho de la educación a distancia o la educación virtual. Por ejemplo, miremos qué hábitos de estudio ustedes traían y aplicaban en un proceso de educación tradicional. Recordemos de pronto en el momento del colegio, o si hemos realizado procesos educativos anteriores, ¿cuáles eran esos hábitos de estudio que ustedes aplicaban para un proceso de educación tradicional? Me pueden compartir a través del chat esas apreciaciones, contarme cuáles son esos hábitos de estudio. Dedicar un horario fijo de estudio, sí, ese es un hábito de estudio que generalmente nosotros tenemos en procesos de aprendizaje. Repasar lo visto mientras iba a la clase, mientras ibas a clase en el bus, muy bien. Dayana dice: yo intentaba de todo, aunque siento que no aprendía mucho. Resúmenes, lecturas y videos, muy bien. Entonces, en efecto, tenemos una serie de hábitos de estudio, como leer en voz alta, como hacer lecturas, como estudiar con amigos, que se acoplan muy bien en los modelos de estudio tradicionales, ¿no? Esos hábitos de estudio, muchos de los que ustedes están nombrando, pues se acoplan precisamente a esos modelos de estudio presenciales. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos a un modelo de estudio virtual? Algunos de esos hábitos nos sirven y algunos vamos a tener que ajustarlos y vamos a tener que cambiarlos
y adaptarlos para estos nuevos medios de formación, ¿cierto? Vamos entonces a hacer un autodiagnóstico y vamos cada uno a pensar en esta semana que llevamos de aprendizaje, en este proceso de aprendizaje. Vamos a hacer un autodiagnóstico de nuestros hábitos de estudio y vamos a ver cuáles de esos hábitos de estudio que nosotros traíamos de los procesos de educación tradicional nos podemos seguir aplicando en estos modelos de educación virtual y cuáles definitivamente tenemos que transformar y acoplar a un modelo de educación virtual o a distancia. Hay algunos hábitos de estudio adecuados que ustedes muy bien lo compartían ahorita en el chat, por ejemplo, tener un lugar de estudio, ¿cierto? Esto es fundamental en un proceso de educación a distancia, porque nosotros generalmente pues tenemos un computador portátil, ¿cierto? Y no tenemos un lugar específico para sentarnos a estudiar. Entonces, nos sentamos en el comedor, nos sentamos en la sala, nos sentamos en la cama porque allí quedamos muy comoditos, arropaditos, pero resulta que nosotros, si queremos desarrollar unos hábitos de estudio saludables que nos permitan apropiar mucho más fácil la información, tenemos que comenzar por adecuar el lugar de estudio. Aquí les quiero compartir un pequeño tips o un truquito que nosotros desde la psicología educativa aplicamos para fortalecer esos procesos de estudio y es el cuerpo o el cerebro es una máquina que se programa, ¿cierto? Y nosotros la podemos programar o la podemos engañar para que ella se disponga a realizar cierta actividad. Hagamos el ejercicio y pensemos, por ejemplo, en esta cuarentena. Si nosotros permanecíamos los primeros días en pijama, sin bañarnos, pues como que si teníamos que trabajar, teníamos que estudiar, realmente no lo hacíamos porque nos daba pereza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro relaciona ese tipo de ropa con momentos de descanso. Cuando nosotros ya comenzamos a retomar, digamos, pues la normalidad, entre comillas, y comenzamos a vestirnos de forma adecuada para trabajar, para estudiar, pues nos dimos cuenta que teníamos una mejor disposición. Lo mismo va a pasar en los procesos de educación a distancia. Nosotros tenemos que adecuar un espacio que sea exclusivo para desarrollar nuestras actividades académicas, porque esto va a hacer que cada vez que nos sentemos ahí, nuestro cerebro se ponga en la disposición de generar procesos de aprendizaje, de adquirir conocimientos, porque relaciona el lugar con procesos de educación o con procesos de aprendizaje. ¿Cuál sería el lugar más adecuado? El lugar más adecuado, sin duda alguna, sería un lugar que esté un poco apartado del televisor, un lugar que, pues, en el cual usted se pueda sentar de manera cómoda, que tenga una adecuada temperatura, porque pues si el lugar es muy caluroso, pues también nos va a dar sueño, pero pues si el lugar es muy frío, vamos a estar todo el tiempo pensando en cómo abrigarnos y no nos vamos a concentrar en las lecturas o en las actividades que estemos desarrollando. El lugar tiene que tener una adecuada iluminación, una luz que sea muy fuerte, pueda nosotros colocarnos como nerviosos, como alterados, y no nos permite concentrarnos. Y mientras que una luz muy tenue, pues también va a hacer que nosotros pues tengamos como pereza, como sueño y no tengamos la disposición para desarrollar las actividades. Es importante, yo sé que de pronto ustedes no lo habían pensado, pero es importante que vayamos designando ese lugar de la casa que se va a convertir en nuestro espacio de estudio, en donde podamos sentarnos de forma ergonómica, que no sea en la cama, porque pues vuelvo y les digo, primero les va a dar pereza y segundo pues van a tener luego molestias en la espalda de pasar tanto tiempo en esta posición tan incómoda. Un segundo elemento muy importante es organizar el lugar de estudio. Y aquí tiene relación con la siguiente, que es evitar distractores. Nosotros vamos a desarrollar un proceso de educación a distancia a través de un medio muy interesante que se llama la Internet, ¿cierto? Pero resulta que en Internet uno puede encontrar un sinnúmero de información, de medios de comunicación, de videos, etcétera, de cosas que a uno le van a favorecer distraerse. Entonces, si abrimos la plataforma para comenzar a desarrollar nuestras actividades, pero también abrimos el Messenger, pero también abrimos el Skype, pero también abrimos el WhatsApp web, YouTube y TikTok, bueno, todas las redes sociales que ustedes tengan, sin duda se van a convertir en un elemento distractor y entonces vamos a comenzar a
nos llega una notificación y nos da la curiosidad de saber quién nos escribió, entonces vamos y revisamos rápidamente quién fue el que nos escribió, pero ahí perdemos minutos, perdemos la concentración. Luego entonces nos llega una notificación del Skype y me voy a mirar también en ese Skype qué es lo que me están escribiendo. Entonces comienzo a bombardearme de información y las 2 horas o 3 horas que había destinado para desarrollar los procesos de aprendizaje, pues finalmente se convierten solo en 10 o 15 minutos efectivos. Los demás los gasté de pronto revisando los videos, revisando redes sociales, revisando periódicos, noticias del día, etc. Entonces aquí tenemos que ser especialmente cuidadosos cuando vayamos a comenzar a hacer nuestros procesos de aprendizaje. Cuando hablamos de organizar el lugar de estudio, pues es también cerrar todos esos elementos distractores y dedicarnos a tener un proceso de aprendizaje. Un elemento que es fundamental para nosotros en estos procesos de educación a distancia es planificar y distribuir las jornadas de estudio, porque acá podemos caer en un elemento que voy a colocar aquí antecitos, que en una diapositiva anterior que tenía, que es la procrastinación. ¿Quién me puede contar qué será eso de la procrastinación? ¿O alguna vez he escuchado hablar de esto de la procrastinación? Aplazar las actividades, me dice por acá Marlene. Dayana me dice, es posponer algo importante por cosas de ocio. O cohibirse de algo. Ok, posponer las cosas. Sí, señores. Procrastinar es un nuevo término. Procrastinar es un nuevo término que hace referencia precisamente a esa tendencia que tenemos nosotros de postergar el desarrollo de las tareas, sobre todo aquellas tareas o acciones o obligaciones que no nos gustan mucho, que no nos generan mucho placer, por otras que sí, que sean de nuestro agrado. Entonces comenzamos a posponer, y pues cuando nos damos cuenta nos quedan tan solo 2 días o un día para entregar las actividades, entonces comenzamos a desarrollarlas a toda carrera, buscando la forma rápido pues de darle cumplimiento a la actividad, pero pues esa no es la idea. Aquí en estos modelos de educación es muy fácil caer en este tema de la procrastinación, porque nosotros pues no tenemos, digamos que la presencia física de un tutor que nos esté diciendo todos los días conéctese al campus. Y les coloco aquí un ejemplo que yo sé que es una vivencia que de pronto ustedes, como estamos iniciando proceso formativo, tal vez todavía no nos ha pasado, pero más adelante sí nos puede pasar. Y es que pues de la carga laboral que tenemos, del cumplimiento de los diferentes roles que desempeñamos en el día, pues la hora que dedicamos para estudiar generalmente es al finalizar el día, es decir, en la tarde y noche. Y pues en este momento nosotros ya estamos cansados. Entonces tenemos que comenzar a desarrollar unas actividades, pero nos sentamos acá y dice, ay, esa tarea se vence en 8 días. Yo la hago mañana, hoy voy a ver la novela. Y al otro día, uy, es que estoy como cansado, tengo sueño, me quedan 7 días. Eso todavía me queda tiempo, yo la hago pasado mañana. Y así se van pasando y se van pasando los días. Cuando vemos es que pues en ese día tenemos plazo de entregar la actividad y rápido comenzamos a desarrollarla para poderle dar cumplimiento. Y esto pues obviamente no nos va a permitir tener un adecuado proceso de aprendizaje. La procrastinación entonces se convierte en el enemigo número 1 que tenemos nosotros, no solo en los procesos de educación a distancia, sino en el diario vivir. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo podemos nosotros quitar este mal hábito de la procrastinación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué estrategia propondrían ustedes para evitar este mal hábito de la procrastinación? ¿Qué se les puede ocurrir? La autodisciplina, sí, sin duda alguna. Bueno, existen hacer un cronograma y cumplirlo, exigirnos, claro que sí. Premiarse, sí señor. Bueno, existe una serie de teorías o una serie de estudios que nos han permitido diseñar 3 estrategias muy sencillas para vencer la procrastinación. Entonces, la estrategia número 1 es sentarme por 5 minutos consecutivos a desarrollar la actividad.
sobre todo esas actividades que no nos gustan, esas labores o esas tareas que no nos gustan. Entonces, yo me siento y la hago y después de 5 minutos mi cerebro comienza a desarrollar de allá de forma interna algo así como una ansiedad que me da la motivación necesaria para poder finalizar esa actividad. Entonces, ahí sí como dice, digamos, en el argot popular, la demora es que uno se siente, comienza a hacerla para encontrar la motivación para poder concluir con el desarrollo de esta actividad. La segunda es dividir las tareas que son muy complejas en pequeñas tareas o en pequeñas metas que yo pueda ir desarrollando diariamente. Y la tercera, y la decían por acá, la decía César Pulido, es premiarse. En efecto, es una forma de nosotros acabar con esa procrastinación, es premiarnos con pequeñas cosas cuando nosotros alcancemos logros. Y esa es una invitación que quiero hacerles a ustedes hoy, iniciando este proceso formativo. Hoy nosotros hemos cumplido la mayoría, ya ha entregado todas las actividades que se vencen el día de hoy. Entonces hay una buena forma de premiarnos y poder hacer, no sé, viendo un programa de televisión que les gusta, el fin de semana darse un tiempo para descansar, hacer deporte, comer algo que les guste, o simplemente hablarse a sí mismo y felicitarse porque pues ha cumplido con la primera tarea del desarrollo de sus actividades. Y esto es una buena forma de automotivarse y vencer esta procrastinación. Cuando nosotros nos acostumbramos a procrastinar, es decir, a posponer, luego nos vamos a ver inmiscuidos en momentos de estrés, de ansiedad, de angustia, y eso pues finalmente va a deteriorar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental y va a tener repercusiones negativas en nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, ojo con este mal hábito que nosotros tenemos que comenzar desde ya a eliminar de nuestros hábitos de estudio. Otro hábito adecuado de estudio es estudiar sin hambre. Cuando nosotros nos sentamos a hacer procesos de aprendizaje, a estudiar, a realizar lecturas, a desarrollar actividades, pues tenemos que tener unas condiciones físicas que nos permitan a nosotros poder desarrollar esos procesos de aprendizaje a cabalidad. Dentro de esas está no tener hambre, porque pues si yo me siento a estudiar con hambre voy a estar pensando es en qué como para satisfacer mi hambre. Pero también es importante acá tomar en cuenta que debo tener un descanso adecuado. Yo entiendo que cuando nosotros tenemos varios roles en el día, pues que tenemos que atender a la familia, que tenemos que trabajar y por la noche es que le dedicamos el tiempo para desarrollar estos procesos de aprendizaje, pues el cuerpo ya también va a tener un cansancio acumulado. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos tiempos de descanso, que podamos tener una adecuada alimentación y que podamos tener una buena higiene del sueño. Cada uno de ustedes más que nadie se conoce y sabe cuántas horas de sueño requiere para poder repararse y tener un proceso el día siguiente, una vida laboral activa, una vida académica productiva, ¿cierto? Si bien es cierto que de pronto vamos a tener que disminuir horas de sueño, vamos a tratar de tener o de conservar esos hábitos y esa higiene del sueño, que esto tiene una relación directa con los procesos de aprendizaje. Vamos a tener una alimentación adecuada y es importante, y ustedes lo vinieron trabajando en estos 5 días en el primer reto de la cátedra UNAISTA, generar un planeador que nos permita a nosotros tener tiempos de estudio, tiempos de ocio, tiempos de familia, tiempos de actividades laborales. A veces uno se satura domingo a domingo desarrollando todos sus procesos de aprendizaje y esto tampoco es adecuado. Hay que también tener espacios que nos permitan distraernos y cambiar esas rutinas, porque esto también indiscutiblemente favorece los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí en este estudiar sin hambre también es estudiar sin sueño, es decir, que fisiológicamente nosotros estemos adecuados para desarrollar procesos de aprendizaje. Hablar con la familia tiene que ver con los tiempos de ocio, es decir, no vamos a dedicarnos solo a estudiar como máquina, solo a trabajar como máquina, sino que tenemos que comenzar a hacer la distinción de los tiempos. Y un consejo importante es descansar 10 minutos por cada 50 minutos de estudio. Yo creo que a ustedes les ha pasado o les va a comenzar a pasar que como que uno comienza a desarrollar esas lecturas que le dejan a uno y uno lee
y pasan 2 horas, terminó la lectura, pero uno no entendió nada, ¿cierto? Y esto pasa generalmente cuando estamos iniciando procesos de aprendizaje, mientras desarrollamos esos hábitos de lectura. Entonces, una forma de ayudar a fijar ese conocimiento, a activar nuestra memoria, nuestra capacidad de análisis y retención de información, es cada 50 minutos de estudio vamos a parar y vamos a tomar 10 minutos de descanso. Ojo que no es procrastinar y tomar 10 minutos de descanso, o sea, 50 minutos de descanso, 10 de descanso, 20 de descanso, 30 de descanso, voy, juego, vuelvo, hago otra cosa, miro televisión, duermo, vuelvo, porque eso ya se nos vuelve en procrastinación. Lo que vamos a hacer es fijar unas pausas activas que puede ser ir al baño, puede ser de repente comer algo, puede ser simplemente cambiar de actividad. Entonces no voy a hacer la plataforma, sino ahí sí voy a mirar mis redes sociales y volver nuevamente a desarrollar la actividad. Esto nos va a ayudar pues a que no tengamos cansancio mental. A medida que va pasando el tiempo, uno va desarrollando las habilidades y las destrezas y estos hábitos de estudio van haciendo que las jornadas de estudio sean un poco más largas y cada vez más espaciados los tiempos de descanso. Los hábitos inadecuados de estudio, pues hay un enemigo número 1 aquí en estos procesos de aprendizaje y es tener el celular al lado. Como les decía, pues tenemos muchas tentaciones ahí, muchas redes sociales, nos llaman y a veces el tiempo que nosotros hemos dedicado, que hemos previsto para el desarrollo de las actividades, se nos va en estar revisando el celular y eso pues genera procesos de distracción, al igual que estudiar con la televisión encendida. Yo alguna vez traigo aquí a colación un ejemplo de un estudiante que me decía, profe, es que yo me siento y le hago, y leo y no entiendo nada y yo hago esa guía y no entiendo nada y yo me voy a retirar. Entonces, haciendo como un poco este ejercicio de revisarle los hábitos de estudio y las estrategias de estudio, pues me di cuenta que el estudiante se sentaba a desarrollar sus actividades en la sala de su casa y pues recibían las visitas de los familiares y él se ponía pues a escuchar lo que hablaban ahí, atendía la televisión, volvía y se concentraba en las tareas, pero volvía y se distraía con la visita. Entonces todos estos elementos distractores pues no van a ser muy óptimos para que tengamos un proceso de educación y más un proceso de educación autónomo en donde yo soy el protagonista de mi proceso formativo. Importante también aprender a no dejar todo para el último momento, por eso es importante que esos planeadores que desarrollamos en la cátedra unadista y los que no están viendo cátedra unadista los invito a hacer este ejercicio que aunque parece algo muy obvio, es algo muy significativo para su proceso de aprendizaje y es hacer un cronograma de la semana, algo similar a lo que nosotros teníamos en el colegio como un horario, en donde nos permita establecer cuáles son nuestros tiempos de estudio y junto con ese cronograma que realizamos o ese planeador semanal de obtener como el hábito o comenzar a desarrollar ese hábito de crear una agenda de trabajo en donde voy a darle prioridad a las cosas más urgentes, más importantes, las voy a ir priorizando y en la medida en que las vaya desarrollando, las voy a ir tachando, ¿sí? Hacer como una lista de tareas. Esto es muy buen ejercicio para aprender a autorregular el tiempo, sobre todo cuando uno desarrolla tantos roles a lo largo del día, es hacer un planeador y una agenda de trabajo le permite a uno dar cumplimiento con las actividades. Ese planeador o esa agenda de trabajo, entonces vamos a iniciar colocando las actividades más urgentes, luego las más importantes y de ahí en adelante vamos a ir colocando aquellas actividades que tal vez yo puedo postergar o que si no las desarrollo ese día o en esa semana no voy a tener una repercusión negativa. Van a ver que ustedes con esa lista de trabajo y en la medida en que vayan realizando actividades, vayan tachando, van a casi que a cumplir semanalmente todas las actividades que ustedes se propongan. Esa es una muy buena estrategia y se las cuento de manera personal, me sirvió para poder aprender a autorregular mis tiempos de trabajo. Y el otro hábito inadecuado es estudiar mientras haces otras cosas, pues porque no nos concentramos y no tenemos los procesos de educación adecuados o que esperamos tener. Esto en cuanto a los hábitos de estudio. Recordemos que los hábitos son esas acciones o conductas que nosotros desarrollamos de forma repetitiva. Y ahora, cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, entonces vamos a referirnos a aquellas, yo le llamo
herramientas o procesos mediante los cuales nosotros aprendemos a interpretar y mejorar el conocimiento. Acá Huarte y Hernández nos dan una definición y nos dicen son secuencias de procedimientos o planes que están enfocados hacia la consecución de metas. En este proceso el estudiante emplea los procedimientos de forma intencional como instrumento para conseguir un aprendizaje significativo. Podríamos entonces entender que los hábitos de estudio son aquellas acciones que nosotros desarrollamos diariamente, mientras que las estrategias las podríamos nosotros llamar como aquellas herramientas o medios que nosotros utilizamos para poder tener mejores procesos de aprendizaje. Sí, Sandra, claro, las actividades que debes colocar en el planeador es un horario similar al que nosotros teníamos cuando estábamos en el colegio. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, el profesor decía, el lunes voy a ver cátedra una vista, el martes voy a ver herramientas informáticas, el miércoles voy a ver lógica matemática y así sucesivamente? Es importante que nosotros hagamos este planeador y diferenciemos qué materias o cursos vamos a ver diariamente. Y acá una sugerencia que les doy es coloquen para el día lunes, que uno tiene toda la energía porque se ha recargado después del fin de semana, el curso que a ustedes les genera mayor dificultad. Y luego el martes van a colocar otro que les parezca difícil. El curso que más les gusta, que a ustedes les apasiona más, que se les facilita más, lo dejen para fin de semana, para hacia el final de la semana. Porque pues como a ustedes les gusta, les apasiona y se les facilita, van a poder desarrollar las actividades con mayor, digamos, agrado. Mientras que los que son más difíciles vamos a colocarlos en cabeza de semana porque pues hemos tenido procesos de descanso y esto favorece que podamos desarrollar las actividades. Retomando nuevamente entonces acá, cuando hablamos de hábito, entonces son las acciones y cuando hablamos de estrategias, hablamos de las herramientas que nosotros utilizamos para poder tener excelentes procesos de aprendizaje. Yo sé que aquí ustedes al día de hoy desarrollaron un test dentro de la cátedra UNAISTA que nos permitió identificar nuestros estilos de aprendizaje, ¿cierto? Y eso, ¿qué tiene que ver con las estrategias de aprendizaje? Pues que yo voy a desarrollar estrategias que sean muy de acordes o que tengan relación directa con mi estilo de aprendizaje. Entonces me gustaría leer en el chat qué estilo de aprendizaje ustedes lograron identificar. Para los estudiantes que no han visto o que no están viendo en este momento la cátedra UNAISTA o no han desarrollado el test de Felder, existe una manera súper fácil de poder identificar cuál es su estilo de aprendizaje. Y es identifique la forma como usted se enamora, de esa forma como usted se enamora, usted también aprende. Entonces, si usted es usted se enamora del físico de la persona, de cómo se viste, pues indiscutiblemente usted es una persona visual, ¿cierto? Pero si en cambio si usted se enamora es de lo que le dicen, de la canción que le dedican, de las palabras bonitas, pues indiscutiblemente usted es una persona auditiva. Si por el contrario usted se enamora más de los momentos, de la forma de ser de la persona, de pronto de su perfume, de la forma como camina, usted es una persona más kinestésica. Entonces, ahí rápidamente identifiquemos nosotros qué estilo de aprendizaje tendremos. Que estos son los predominantes. Hay más estilos de aprendizaje, pero estos son los predominantes. Visual, auditivo o kinestésico. Entonces, una vez hemos hecho ese autodiagnóstico, si yo soy una persona más visual, aprendo más fácil viendo, pues dentro de las estrategias de aprendizaje yo voy a incluir el desarrollo, por ejemplo, de mapas mentales, de mapas conceptuales. Voy a subrayar si tengo la oportunidad de imprimir, si estoy leyendo en el computador, los PDFs también me dan la oportunidad de subrayar, entonces voy a subrayar, voy a tomar nota, voy a desarrollar organizadores gráficos porque soy una persona más visual y eso es lo que me va a permitir a mí o me va a favorecer en los procesos de aprendizaje. Si por el contrario soy una persona más auditiva, entonces me voy a ir más por este estilo de aprendizaje que estamos teniendo acá, a participar en webconferencias,
vivencias, voy a participar, voy a ver videos, voy a grabar las clases, voy a leer en voz alta y me voy a grabar y luego voy a escuchar. ¿Por qué? Porque estoy estimulando mi canal auditivo. Pero si yo soy una persona más kinestésica, es decir, que aprendo más de los momentos, de las vivencias, entonces voy a procurar participar en los encuentros B-Learning, voy a participar en las webconferencias, en este tipo de encuentros que tengo, porque el aprender haciendo me favorece y me permite o me facilita esos procesos de aprendizaje. Ahora, no quiere decir que nosotros tengamos un único estilo de aprendizaje, tenemos varios estilos de aprendizaje, pero predomina uno. Entonces, es un autodiagnóstico, un autoconocimiento que yo voy a realizar para poder identificar cómo aprendo y de esta manera poder desarrollar estrategias de aprendizaje que me sean favorables. Generalmente el material que nosotros desarrollamos en los cursos pues abarca todos los canales, tanto el visual como el auditivo como el kinestésico, y entonces eso nos favorece en los procesos de aprendizaje. Importante entonces aquí poder identificar algunas estrategias tradicionales para el aprendizaje virtual. Entonces, conocemos y nosotros hemos aplicado y hemos autodesarrollado estrategias de aprendizaje, algunas a lo largo de como toda la experiencia formativa que hemos tenido y otras simplemente porque nos hemos dado cuenta que pues me sirven y así es como yo puedo aprender. Entonces, como todos aprendemos de formas distintas, existen también diferentes estrategias y ya lo que nosotros nos concierne es mirar cuál es la que se aplica más a nosotros. Hay unas estrategias tradicionales para el aprendizaje virtual, como las que les nombraba ya ahorita, el desarrollo de mapas conceptuales, hacer resúmenes, resaltar los apartes importantes de un texto, generar líneas de tiempo, mapas mentales, cuadros sinópticos, leer en voz alta, etc. Pero eso son unas herramientas tradicionales o unas estrategias tradicionales que se adaptan muy bien a modelos de educación tradicionales, pero nosotros estamos en un modelo de educación a distancia, que difiere mucho del presencial, ¿cierto? Entonces, allí también es importante tener presente que en esas estrategias de aprendizaje para ambientes virtuales, pues yo también tengo que adaptarlas, así como voy a adaptar esos hábitos de estudio para poder responder a una realidad que es un proceso de educación a distancia, a mi nueva realidad, también voy a adecuar esas herramientas o esas estrategias de aprendizaje a fin que estas tengan relación directa con procesos de educación a distancia. Y sin duda alguna, pues esas estrategias tendrán relación directa con el uso de diferentes software y programas que favorecen mis procesos formativos. Dentro de ellas podemos tener los videos, las notas rápidas, el calendario de Google, una agenda, el Mindomo, el Genial, el Powtoon y una serie de herramientas que ustedes van a tener la oportunidad de ir conociendo, reconociendo, aprendiendo a manejar e integrar en sus procesos formativos. Hay unas actividades que son muy recurrentes dentro de los cursos de formación de pregrado en la UNAD y es el desarrollo, por ejemplo, de mapas conceptuales o mapas mentales, que son excelentes estrategias de aprendizaje para nosotros aprender a sintetizar y analizar la información cuando leemos textos, por ejemplo. Y habría una manera tradicional de desarrollar esos mapas conceptuales, que es coger una hojita y comenzar a sacar ahí el mapa conceptual y luego irme a un documento de Word y comenzarlo a desarrollar ahí. Desarrollar un mapa conceptual, si ustedes lo han hecho en algún momento sobre un documento de Word, no es una tarea fácil, ¿cierto? Eso genera hasta estrés porque se desarma, se mueve, se cambian las cosas. Entonces, a alguien se le ocurrió crear un programa, un software que se llama, pues no hay muchos, pero ahorita se me viene a la mente el CMAP Tools, que me permite desarrollar esos mapas mentales en línea de una manera didáctica, de una manera rápida, de una manera fácil, en la cual yo puedo ubicar ahí la información y desarrollar este mapa conceptual. Entonces, en los procesos de educación a distancia, pues esas estrategias van a tener relación directa con el manejo de diferentes programas de presentación
que van a favorecer esos procesos de aprendizaje. Entonces acá nosotros vamos a tener un doble aprendizaje, vamos a tener un aprendizaje disciplinar en el curso, en el programa académico que cada uno se inscribió, pero también nos vamos a volver unos duros en manejo de TICs, de herramientas de información y de comunicación en procesos de aprendizaje virtual. Y eso también pues será lo que nos dé un valor agregado y nos facilite la vida. Muchas de esas herramientas las vamos a reconocer nosotros incluso en estos talleres del PAPS en la competencia de herramientas digitales, y muchas otras las vamos a ir profundizando a través del curso de herramientas digitales y de herramientas telemáticas. Por eso pues los invito a ustedes también, mientras van viendo esos cursos, a explorar herramientas, a explorar qué estrategias de aprendizaje de las que vimos hoy se adaptan mejor a su estilo de aprendizaje. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? Si quieren pueden habilitar sus micrófonos. De pronto las experiencias que han tenido en estos 5 o 6 días. No, todo muy claro, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces como ya hemos adquirido como el sustento teórico de qué son los hábitos de estudio, qué son las estrategias de aprendizaje y cómo articularlos a modelos de educación a distancia, vamos a hacer un ejercicio netamente práctico en el cual ustedes van a hacer el rol de profesores. Vamos a ver el caso de un estudiante que se llama Andrés, es un estudiante universitario así como ustedes. Vamos a conocer un poco cuáles son sus hábitos de estudio, cuáles son esas estrategias de aprendizaje que él aplica, y vamos a hacer nosotros un autodiagnóstico. Entonces, ¿cuál es un poco la dinámica y el ejercicio? Van ustedes a ver los hábitos de estudio que tiene Andrés. Vamos a ir tomando nota de cuáles son los adecuados, cuáles no son los adecuados, y vamos a hacer una especie de plan de mejora frente a los hábitos de estudio que nosotros vamos a ver que tiene Andrés para desarrollar sus actividades académicas. Voy entonces a permitirme a compartir acá pantalla, pero pues primero requiero que ustedes me confirmen si escuchan el audio del video. Entonces voy a colocar nuevamente el video desde el principio y vamos entonces a tomar nota de los hábitos de estudio inadecuados que tiene Andrés.
Bueno, entonces, de pronto ustedes se han identificado con Andrés. Cuéntenme ustedes qué diagnóstico pudieran ustedes hacer de los hábitos de estudio que comparte o que pudimos identificar en el desarrollo del caso de Andrés. ¿A qué dedicaba más tiempo Andrés, por ejemplo? ¿Procrastinaba demasiado? Sí, señor. ¿No tenía disciplina? Claro, aquí hay algo que muy interesante que dice Giovanna, y es en esta situación en la que estamos enfrentando, pues tenemos que desarrollar miles de roles, ¿no? El hogar, el trabajo, las tareas de los niños, nuestro estudio, y eso también hace que procrastinemos un poco, pero pues nos tenemos que comenzar a organizar para que tengamos el tiempo necesario para poder tener procesos de aprendizaje. Yo siempre le digo a los estudiantes y hoy se los digo también a ustedes, chicos, nosotros estamos inscritos acá porque lógicamente queremos ser profesionales para mejorar nuestra calidad de vida, para cumplir nuestros sueños, pero también pues para adquirir un aprendizaje, para adquirir conocimientos, que es lo que finalmente cuando nosotros comencemos a desarrollar un ejercicio profesional, pues para garantizar que seamos exitosos, ¿no? Y eso requiere de tiempo, eso requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, requiere de constancia y de sacrificios, pero tengan ustedes la plena seguridad que todos estos sacrificios que uno hace como estudiante, porque yo les comparto, yo soy egresada de la UNAD, de mi pregrado y ya he realizado 2 posgrados, entonces estoy súper, mejor dicho, así nutrida de lo que es estudiar a distancia y sé que no es fácil, sé que genera sacrificios y que a veces uno quisiera como tirar la toalla, pero ténganlo por seguro, chicos, que las recompensas bien. Y este modelo de educación, porque también tuve la oportunidad de hacer un proceso de educación de otro pregrado de forma presencial, créanme que me quedo con la educación a distancia porque me enseñó a ser disciplinada, autorregulada, a manejar mis tiempos y eso es llamativo en los procesos laborales. Cuando tú dices, soy egresado de un proceso de educación a distancia, soy egresado de la UNAD, pues sin duda alguna creo que uno tiene ventajas y que le hacen a uno ser apetecido en el mercado laboral. Entonces, volviendo al tema de Andrés, claro, por acá me decían, se dedicaba a ver el celular, dedicaba más tiempo a las demás actividades que al estudio. ¿Cuál es, la siguiente pregunta, cuál es la diferencia entre los lugares donde estudiaba Andrés? En el primer momento, cuando él no tenía buenos hábitos de estudio y después cuando ya se inscribió al curso de hábitos de estudio y pudo mejorar. ¿Cuál es la diferencia que ustedes lograron encontrar? No podría concentrarse en la de antes, tenía muchos distractores. ¿Cuál era el sitio de estudio de Andrés? ¿En dónde salía él estudiando? En la cama. Muy bien, César. ¿Y qué pasa cuando nosotros estudiamos en la cama? ¿Qué les decía yo? Le da sueño, claro, porque en la cama el cerebro la asocia con pereza, con dormir, con descanso. Pero cuando nosotros tenemos ese lugar adecuado, como luego lo hizo Andrés, que era en un escritorio, en un lugar tranquilo, silencioso y sin distractores, pues mejoró sus procesos de aprendizaje. Eso es fundamental, chicos, y les reitero, organicen su sitio de trabajo. Si no tienen un estudio, pues háganlo en el comedor, pero que el momento que ustedes se sientan ahí, ese comedor se convierta en su lugar de estudio y que nadie los distraiga, organice todas las cosas que usted requiere y que necesita tener a la mano, papel y lápiz, su conexión a internet para desarrollar sus actividades. Tercera pregunta, ¿qué estrategias ustedes lograron identificar que utilizó Andrés para estudiar? Una estrategia fue cambiar su lugar de estudio, sí, muy bien, Natalia. ¿Qué otra estrategia? ¿Qué veían ustedes que hacía él cuando mejoró sus hábitos de estudio? Programó horarios, sí, ahí se le veía un planeador, muy bien.
Creó nuevos hábitos de estudio, leer y resaltar aportes en el escritorio. Sí, ahí en una escena él salía leyendo como las fotocopias y resaltando. Tenía la disposición para estudiar. Hay una estrategia que pronto no he nombrado, pero que para algunas personas es muy útil, es estudiar en grupo, ¿no? Él al principio salía, pues, digamos que jugando y todo el cuento, pero después cuando se fue a la biblioteca salía como con otra compañera hablando y debatiendo de los apuntes y de las lecturas que estaban realizando. Y esa también es una muy buena estrategia para las personas que son auditivas o que son kinestésicas, que es poder crear grupos de estudio y debatir con sus compañeros, porque eso también les ayuda y les favorece en los procesos de aprendizaje. Bueno, chicos, la invitación hoy o el ejercicio reflexivo, pues ya vimos este caso de lo correcto y lo incorrecto, qué no debemos hacer y qué debemos hacer para favorecer esos hábitos de estudio. Y estamos en un momento fundamental para poderlo hacer, porque apenas estamos iniciando nuestro proceso formativo. Si estamos identificando que estamos cometiendo alguno de estos errores, estamos en el justo momento de cambiarlos, generar acciones de mejora que puedan facilitar estas estrategias de aprendizaje que favorezcan los hábitos de estudio y que en consecuencia pues tengamos un excelente proceso de aprendizaje. Hoy quiero terminar este taller con 3 frases que me parecieron realmente bastante importantes, llamativas y sobre todo motivadoras para este paso que ustedes han dado de iniciar un proceso de educación en una modalidad abierta y a distancia, y más en estos momentos por los que estamos pasando. El primero es: si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Yo sé que a hoy hay muchos estudiantes que están pensando, este modelo de educación a distancia no es para mí porque me está dando duro aprender a manejar el campus, porque de pronto no entiendo, no sé cómo entregar las actividades. Pero tengan la plena seguridad que eso es un ejercicio también netamente práctico, hace parte dentro de los hábitos de estudio que ustedes van a desarrollar en nuestro modelo de aprendizaje y se va a internalizar y se va a volver algo de la cotidianidad. Y muy seguramente en 8 o 15 días ustedes ya van a ser los más duros del mundo mundial manejando el campus virtual. La siguiente frase dice: la calidad nunca es un accidente, siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Y acá retomamos y les reitero, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y con esfuerzo, dedicación y disciplina vamos a lograr ese título profesional. Y el hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todo lo demás. Entonces, aparte de ser pacientes, vamos a ser perseverantes, y aunque a veces el cansancio, los hijos, el esposo, la esposa, todo el mundo se nos venga encima, porque vamos a encontrar momentos así en que sentimos que no estamos siendo apoyados o que ya nos sentimos súper cansados de tantas obligaciones, la paciencia y la perseverancia y la motivación que ustedes le pongan van a ser el mejor motor para poder llegar a esa meta final que es ser profesional. De esta manera entonces llegamos a la parte final de nuestro taller, este taller que hace parte con la competencia Camino al Éxito, una discreta, que pues busca no solamente que ustedes tengan un proceso de aprendizaje disciplinar académico, sino también que tengan un proceso formativo integral que les permita pues adaptarse lo más pronto posible a esta nueva experiencia, a este nuevo modelo de educación. Les agradezco infinitamente su participación, la participación la disposición que tuvieron para el desarrollo de esta actividad. Los invito a seguir participando de las demás competencias del Plan de Acción Pedagógico Contextualizado. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener un taller relacionado con el manejo de las emociones y el estrés frente a los procesos educativos, y el sábado vamos a finalizar con un taller que tiene relación con el proyecto de vida profesional. A todos y a todas, muchas gracias por su participación, por su asistencia y por su disposición.